Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y el vídeo que voy a hacer hoy es la sesión 8 de 2024, aunque bueno, el orden lo vais decidiendo en función de vuestras necesidades, pero en esta sesión hablaré de los elementos curriculares y no curriculares y la manera de integrarlos a través de tabla o tablas de la situación de aprendizaje o de la unidad. Voy a utilizar indistintamente el término situación de aprendizaje o unidad, sin decir nada más que unidad, refiriéndome indistintamente a unidad de programación, que sería un término LOE válido, unidad didáctica, que sería lo que aparecerá en la convocatoria de oposiciones o lo que aparece en la convocatoria de oposiciones, y unidad de trabajo, que sería el término de los cuerpos de formación profesional, de las especialidades del cuerpo de formación profesional, especialidades singulares. Entonces, bueno, pues entended que voy a ir diciendo situación de aprendizaje indistintamente con unidad, que es algo que ya expliqué en el vídeo anterior y que es importante que tengamos muy claro lo que quiero decir con esto, porque aquí sea cual sea el cuerpo al que os presentéis, sea cual sea el nivel, sea cual sea la especialidad, vais a tener una pequeña tirantez entre lo que dice la convocatoria de oposiciones LOE y la legislación vigente, que es LOE en primaria y secundaria, y LOE pero con unas adaptaciones específicas de formación profesional en el caso de unidades de trabajo. Sea como sea, lo que voy a haceros es ver la importancia que tiene integrar todos los elementos curriculares y no curriculares en una tabla o en dos tablas en esta situación de aprendizaje o unidad. Es lo que antes se llamaba UDI, Unidad Didáctica Integrada, que es un término que se está utilizando mucho menos actualmente porque, bueno, pues como se utilizaba antes de las situaciones de aprendizaje, parece que es un término que es LONCE, y sin embargo es un término que es perfectamente válido. Lo único que quiere decir es que hay una unidad en la que integramos todos los elementos curriculares y no curriculares. También sería deseable que esta situación de aprendizaje sea integrada. Esto es un término que no se emplea, pero en la situación de aprendizaje integrásemos todos los elementos curriculares y no curriculares que aparecen en esa unidad temporal que hemos programado y evaluado. Por eso, unidad de programación. Es bastante complicado, realmente hasta que no haya convocatorias de oposiciones idénticas en legislación a la legislación vigente vamos a tener este problema, pero al final lo importante, y debemos prepararnos, debéis prepararos a conciencia para aprovechar esta situación y tener claras las decisiones que vais a tomar. Os voy a explicar en esta sesión bueno, pues esta tabla de situaciones de aprendizaje, de la situación de aprendizaje, cómo vais a integrar los objetivos de aprendizaje. Esto espero que ya nadie tenga la duda, pero los objetivos de aprendizaje aparecen en la convocatoria de oposiciones, no aparecen en la legislación. Lo digo porque siempre hay alguna persona que lleva poco preparando las oposiciones y o que lleva mucho, pero por cambios de nomenclatura, de forma de nombrarlo, pues anda buscando en la legislación vigente los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje solo están en las convocatorias de oposiciones porque es un apartado obligatorio según el Real Decreto 276 de 2007 y sus correspondientes transitorias, que son las que regulan las oposiciones no eliminatorias y en general para cualquier convocatoria eliminatoria. Por lo tanto, en estas tablas debemos integrar los objetivos de aprendizaje, los saberes básicos según la LOE o contenidos según la LOE, que según la LOE también sería válido el término contenidos, por eso yo prefiero que utilicéis saberes básicos / contenidos, las competencias específicas y clave, los criterios de evaluación que van a evaluar estas competencias, las actividades de enseñanza-aprendizaje, de refuerzo, de ampliación, de evaluación, la situación de aprendizaje, el reto o problema que vamos a plantear, las actividades multinivel, el producto final, el diseño universal de aprendizaje, el diseño universal de aprendizaje con accesibilidad, los recursos didácticos, la metodología, los agrupamientos, la inclusión y todo lo que queramos meter. Como podéis ver, es muy complejo integrar todos los elementos
en una única tabla. Es posible hacerlo en dos, pero mi consejo es que en la medida de lo posible intentéis hacerlo solo en una. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, quienes vayan a ir a las oposiciones de Andalucía, está claro que tienen que integrar todo en 5 páginas, por lo tanto, no podéis desaprovechar el espacio y debéis integrar todo en una sola tabla. Ya veremos la forma de hacerlo en una o en dos tablas y cómo al final debe estar todo integrado y no puede haber nada que quede suelto. Y esto es especialmente importante en la tabla que podáis hacer o tablas que podáis hacer de explicación de las rúbricas. Bien, entonces, dicho esto, lo importante es tener todos los elementos curriculares y elementos relacionados, que no queden dos tablas sueltas que no tengan nada que ver una con otra, o que no tengamos una tabla en la que esté todo integrado y luego una rúbrica que no tiene nada que ver. Esto hay que tener mucho cuidado porque los tribunales se fijan mucho en ello. Y aunque hay algunos tribunales, bueno, pues que pueden tener algunos miembros que no sepan muy bien cómo está todo integrado, pero siempre hay alguna persona en el tribunal que lo conoce y debemos evitar que nos hagan ese tipo de preguntas acerca de si hay un elemento curricular o no que no está relacionado o integrado con el resto. Todo debe estar enganchado, todo debe estar relacionado. Y esto es válido tanto para oposiciones eliminatorias como no eliminatorias. ¿Qué diferencia hay entre las eliminatorias y las no eliminatorias? Evidentemente, si estamos en unas no eliminatorias donde solo hay que plantear una situación de aprendizaje, pues obviamente el nivel de perfección al que podamos llegar será mucho mayor que si tenemos que elaborar 10 situaciones de aprendizaje para tener 12 programadas para las bolas que salgan según la convocatoria que se pudiera producir. Vamos a poner como un número de unidades referencia 12, un número de situaciones de aprendizaje 12, que podría ser, digamos, un número válido en la mayoría de comunidades autónomas. De esas 12, pues habría que llevar bien preparadas 10, ya que nos sacan 3 bolas y hay que elegir una. Entonces el grado de perfección teniendo que llevar 10 situaciones de aprendizaje frente a una única situación de aprendizaje en unas oposiciones no eliminatorias, pues obviamente es mucho más grande. Bueno, pues esto es de lo que voy a hablar en esta sesión. Bueno, y ahora lo que estoy haciendo es adelantar un poco los acontecimientos para que veáis primero la tabla y luego iros explicando los elementos y los elementos curriculares que vais a integrar a lo largo de la tabla, bajo el principio de que es muy aconsejable definir y luego utilizar, pero no siempre es posible. Bueno, pues una tabla de una situación de aprendizaje o en general de una unidad puede contener en una sola o en dos, puede contener todos los elementos y todos los elementos curriculares de una manera integrada. Es muy importante tener presente que cuando vamos a hacer alguna tabla es muy aconsejable en las definiciones previas incluir las matrículas. ¿Qué bien esas matrículas? Pueden tener una relación con la legislación, por ejemplo en las competencias específicas. Si en la legislación autonómica la primera competencia específica de mi materia aparece como CE1, pues yo aprovecharé que en la legislación viene así, lo referenciaré bien, pondré debajo de competencias específicas de dónde se obtienen. Todo hay que referenciarlo lo máximo posible, pero con el menor espacio posible, porque también vamos con esa limitación siempre, poniendo D punto, refiriéndonos al decreto, el número, barra y el año. Incluso sin el punto, poniendo D107 barra 2022, se sabe perfectamente qué decreto es. Y bueno, pues este sería un poco la estructura. Luego ya diré un poquito más acerca de esta tabla, yo lo adelanto. Bueno, pues una tabla que podría ser así, entre otras muchas opciones posibles. Debemos al poner la tabla o al definirla o antes de ponerla en la unidad, antes de ponerla en la situación de aprendizaje, debemos decir algo así como que esta distribución es flexible, variará según las necesidades del alumnado, según los saberes básicos o contenidos que se van a impartir, según decisiones del departamento, imprevistos, etcétera, etcétera. Bien,
De izquierda a derecha, esta sería una propuesta posible, pero claro, dependiendo de las características de la situación de aprendizaje de la unidad, pues puede ser aconsejable hacer algún cambio de orden. De hecho, muchas veces pues me mandáis una imagen de cómo os queda la tabla o cómo os quedan las tablas y yo os digo, pues mira, cambiaría esta columna por esta otra porque, a ver, lo lógico es que si, por ejemplo, la primera columna empieza con, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, si son pocos intuitivos siguiendo la taxonomía de Bloom, pues puede empezar por 5, ¿no? Estos 5 objetivos pues pueden involucrar a otros 5 contenidos o saberes básicos. Estos 5 a su vez pueden tener 3 competencias específicas, que pueden ser 4 criterios de evaluación, que se pueden ver a lo mejor en 5, 6, 7 sesiones y luego hay una serie de actividades por sesiones y unos recursos y demás. Eso sería lógico, pero claro, si nosotros empezamos por 5, luego nos reducimos a una única competencia específica para luego tener 3 criterios de evaluación, para luego tener 10 sesiones, pues igual las competencias específicas, en ese caso que solo habría una, pues habría que ponerla en el lado izquierdo. Es decir, que el número de celdas, según vayamos de izquierda a derecha, debe ir aumentando o disminuyendo, no quedándonos con una o dos en la parte central porque no tendría sentido y no estaríamos relacionando bien. Pero bueno, en general esta sería una posibilidad. Empezamos con los objetivos de aprendizaje, que los redactáis, siendo pocos intuitivos, siguiendo la taxonomía de Bloom. Los contenidos saberes básicos están bastante relacionados con los objetivos de aprendizaje, pero cuidado, ya lo veremos después, que la importancia mayor es con las competencias específicas. Luego los criterios de evaluación están relacionados directamente en la legislación con las competencias específicas y luego vemos por sesiones, actividades. Ahora veremos un poquito este conjunto, digamos, de actividades de enseñanza-aprendizaje, refuerzo, ampliación, evaluación, situación de aprendizaje, producto final, reto. Son muchas cosas las que hay que integrar, muchos elementos los que hay que integrar en una situación de aprendizaje que las posturas más radicales de los tribunales que han sido, pues por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los de matemáticas y física y química, y me sirven de referencia para ver hasta qué extremo pueden llegar a interpretar la legislación, pues convierten en la situación de aprendizaje en algo equivalente a una unidad de programación. Y como lo han hecho así en algunos casos, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en una situación de aprendizaje y os iré explicando cómo hasta aquellas actividades que no tienen que ver con la situación de aprendizaje son necesarias. Ya veremos cómo. Bueno, pero todos estos elementos que definen estas actividades de enseñanza-aprendizaje bajo una situación de aprendizaje única, yo os aconsejaría hacer solo una por cada unidad de programación. Bueno, pues ya iremos viendo cómo cuadra todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, hay otro conjunto, 3 elementos, que son recursos didácticos, metodología y agrupamientos, que los 3 o 2 de los 3 o uno de los 3, pero normalmente 2 o 3 de ellos definen perfectamente cómo es una actividad. Es decir, si yo voy a hacer una actividad a la vuelta de una clase invertida en la que voy a utilizar Plickers, pues está claro que Plickers es el recurso didáctico. La metodología que voy a hacer pues va a ser una metodología participativa y los agrupamientos pues será de uno en uno porque hacen la actividad de manera individual. Entonces todo eso define qué carácter voy a dar yo a la actividad de Plickers. Si en esa actividad de Plickers que va después de una clase invertida yo me voy hacia la izquierda y llego hasta los criterios de evaluación, pues estaré viendo qué es lo que estoy evaluando a través de esa actividad. Bueno, es un ejemplo entre otros muchos. Recordar la flexibilidad de vuestro planteamiento y que esta es una entre muchas posibilidades. Vamos a seguir viendo más opciones. Otra opción es hacer 2 tablas, una tabla de elementos curriculares y una tabla de elementos. Esto, dependiendo de muchas cosas, pues es más aconsejable hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Por ejemplo, hay comunidades autónomas donde están prohibidos explícitamente los elementos curriculares en el material auxiliar que se va a emplear durante la exposición. En ese aspecto es aconsejable que lo que habéis realizado lo que habéis entregado, por ejemplo, se me ocurre Andalucía en estas 5 páginas que hay que entregar, en algún momento coincida con el material auxiliar que vais a entregar. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor puede ser más aconsejable tener 2 tablas
y en una de las tablas tener solo los elementos no curriculares, pero cuidado, porque en el documento obligatorio que hay que entregar hay que tenerlo todo integrado, o sea que donde pone sesión, actividades de enseñanza-aprendizaje, refuerzo y demás, y donde pone recursos didácticos, en esa segunda tabla, que la he separado visualmente, tendríamos que introducir algún elemento curricular de los de la primera tabla. O sea, por ejemplo, podría tener una cuarta columna que sería objetivos de aprendizaje. Por poner un ejemplo, es la más fácil porque como los objetivos de aprendizaje los redacto yo, pues los pongo de acuerdo a las sesiones. Porque si no serían dos tablas independientes. Si no hay ningún elemento curricular que tenga que ver en la segunda tabla con la primera, estoy haciendo dos tablas que no tienen nada que ver, son dos islas independientes y no integradas. Entonces, por esto es importante que si es posible tener todo relacionado en una sola tabla, pues mucho mejor. Hay comunidades autónomas donde permiten entregar cualquier tipo de material auxiliar. En ese caso se podría entregar al tribunal esta tabla. Hay comunidades autónomas donde explícitamente prohíben la entrega de material auxiliar con elementos curriculares. No se podría entregar, pero también hay comunidades autónomas donde permiten mostrar la unidad presentada. Por lo tanto, si está dentro de la unidad y hay una página donde está esta tabla, pues casi mucho mejor. Si lo que vamos a hacer es unas oposiciones eliminatorias, evidentemente no sabemos hasta dónde vamos a llegar en la elaboración de esas supuestas 10 situaciones de aprendizaje que tienen que tener una cierta calidad por si me sale bola. Pero el punto de partida sería tener estas tablas resumen de la situación de aprendizaje, de las 10 situaciones de aprendizaje de las cuales me va a salir bola, tenerlas muy bien esquematizadas para, en el peor de los casos, durante la encerrona, poder hacer algo digno después en la exposición, ya que las oposiciones eliminatorias, para quienes las estén preparando, es bastante más duro que unas no eliminatorias, ya que también hay que preparar la programación y algunos elementos más. Y hay que preparar el práctico y, en fin, que es una bola menos en los temas, o sea, son unas oposiciones bastante duras y hay que empezar por la programación, por estas tablas que serían, digamos, parte de la programación. Se llama ahora propuesta pedagógica, pero lo que antes se ha llamado programación didáctica, que habría que entregar al tribunal, pues tendríamos que tener esas tablas de las situaciones de aprendizaje elaboradas, y desde ese punto de vista sí que es más aconsejable una única tabla. Ahora veremos en la siguiente transparencia cómo eran los apartados que yo aconsejaba o sugería dentro de las variantes que podéis hacer personales, y vamos a ver dónde podría ir esta tabla. Bueno, como podéis ver, lo que vimos el otro día en la otra sesión nos valdría perfectamente para tomar decisiones y empezar a hacer la situación de aprendizaje. En el fondo, lo que yo voy a hacer en las próximas sesiones es entrar en detalle de lo que yo ya os había dicho en la sesión anterior. Básicamente, esta es una propuesta posible, pero como todas las propuestas, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, esta propuesta a mí me gustaba mucho porque dejaba para anexo esa única tabla. Entonces, esta propuesta tiene una gran ventaja, y es que me permite ir definiendo todo y en la última tabla, en los anexos, tener todo incluido. Claro, ¿cuál es el problema de poner una tabla en anexos? Pues que a veces los anexos los miran un poquito menos que el contenido de la unidad. Pero sí que es verdad que si, tenemos un formato, por ejemplo, de un número limitado de anexos que está muy equilibrado con el número de páginas de la unidad o de la situación de aprendizaje, pues obviamente los anexos sí que los van a mirar. La ventaja de poner la tabla o las tablas al final es que vais a ir definiendo, vais a ir poniendo las matrículas, vais a ir explicando todo y utilizando todo. Estos apartados podrían tener algún cambio posible. Por ejemplo, el apartado 2, objetivos de aprendizaje, el 3, competencias, y el 4, contenidos y saberes básicos, podrían cambiar su orden. Por ejemplo, si yo quiero dar mucha importancia a las competencias específicas, el apartado 3 sería muy aconsejable que fuera al punto 2.
para que así luego, al definir los objetivos de aprendizaje como una concreción de los objetivos de etapa, teniendo en cuenta las competencias específicas seleccionadas en la unidad, pues a lo mejor tendría más sentido poner las competencias antes. Por eso os digo que le deis vueltas, que cambiéis el orden de una manera personal y que por supuesto cualquier ocurrencia que podáis tener, avisadme, preguntadme y yo ya os digo si es correcta o no. Hay cosas que tienen más sentido que otras. Entonces, bueno, pues el apartado, ya os digo, el 2, 3, 4 podrían cambiar su orden. Por último, el apartado 8, donde está la distribución temporal, y donde esa distribución temporal pues básicamente se ciñe no solo a las sesiones, sino a una propuesta general de toda la situación de aprendizaje, pues ahí podría ir la tabla resumen. Hay a quien le gusta poner ahí la tabla resumen. Es más, en ese momento se podría poner una tabla resumen con todo, que lo único que no estaría especificado serían los criterios de evaluación. Bueno, no habría ningún problema. Simplemente los criterios de evaluación se podrían haber definido al decir las competencias, que son evaluadas con los criterios de evaluación. En el apartado de competencias se puede hacer mención a esos criterios de evaluación que van a evaluarlos, y evidentemente en la tabla del apartado 8 de distribución temporal perfectamente sería un sitio muy bueno para poner esa tabla resumen, esa única tabla resumen o esas dos tablas resumen. Hay quien pone en el apartado 4 de contenidos la tabla de los elementos, porque ahí ha finalizado de definir prácticamente todos los elementos curriculares, y luego en el apartado 8 pone la distribución temporal de sesiones centrándose en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Repito, la opción de poner dos tablas, una en el apartado 4 de contenidos saberes básicos, que sería la tabla de elementos curriculares, y la segunda tabla en el apartado 8 de distribución temporal, donde estarían las sesiones, actividades de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos y demás, ponerla en el apartado 8. Y luego está la última opción, que es ponerlas al final del todo en anexos. ¿Dónde está el equilibrio? Pues donde más os guste. O sea, puede ir perfectamente en el apartado 8 una única tabla, puede ir en el apartado 4 una primera tabla, en el 8 una segunda, o puede ir una única tabla en anexos o dos tablas en anexos. Es más, todavía no he hablado de las rúbricas, pero las rúbricas prácticamente son necesarias para integrar todos los elementos de la situación de aprendizaje, porque si os habéis fijado, en la tabla única que he puesto, el criterio de evaluación se queda un poquito, digamos, de forma muy genérica. Hay que especificar un poquito más cómo se va a evaluar, y eso solo puede aparecer en una rúbrica a través de los descriptores operativos. Luego lo veremos en apartados posteriores, en diapositivas posteriores. Bueno, esto lo he integrado en el vídeo porque es un material que os he mandado por email, pero quiero darle importancia a este material. También lo pondré en descripción del vídeo para que tengáis acceso a él, lo pondré en formato Word. Es simplemente un material que hay de la Comunidad Valenciana, pero que podría ser válido para cualquier comunidad autónoma. Es más, si hay algo parecido en las comunidades autónomas en las que os vayáis a presentar, mandarme la información o preguntarme acerca de ella, porque esto sería perfectamente válido. Pondré luego la de secundaria para que veáis que, bueno, pues que efectivamente son ideas generales que son válidas tanto para primaria como para secundaria, y tanto para la ESO como para bachilleratos. Lo que pasa es que luego hay que adaptarlo al nivel de, bueno, pues de desarrollo lógico formal del alumnado. En primer lugar, hay que tener muy claro que lo que antes se llamaba programación didáctica ahora se llama propuesta pedagógica. En este caso es de educación primaria. Vamos a ver qué consejos dan en primaria. Pues rellenar esta tabla. Esto sería fenómeno para imprimíroslo y rellenarlo pues cuando estéis iniciando el curso. A ver pues por dónde van las cosas, a ver qué podéis ir rellenando y demás. Pues en qué ciclo estáis, en qué nivel, qué curso académico, qué área es la que estáis trabajando. Y bueno, pues dentro de los elementos curriculares de este nivel, qué competencia específica o competencias específicas
estáis trabajando, vais a contribuir a su consecución y luego qué competencias clave, lo veis a la derecha, están relacionadas con esta competencia o estas competencias específicas. Y eso se pone a través de las siglas que aparezcan en vuestra comunidad autónoma. Muy importante, las siglas aparecen detalladas en los decretos autonómicos. Si no aparecen detalladas en los decretos autonómicos, os vais a la legislación estatal, pero siempre por las siglas que aparezcan en la legislación autonómica. Siempre la concreción autonómica es la que manda. Después ponéis los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas que habéis puesto antes, o sea, vais relacionando, y luego criterios de evaluación de ACIS vinculados a la competencia específica número 1, o sea, son adaptaciones curriculares individuales significativas. De todas formas, como estamos en un periodo de mucho cambio y nos estamos encontrando, pues que por un lado está lo que pide la convocatoria de oposiciones respecto a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y os aconsejo que copiéis y peguéis tal cual cómo aparezca en la convocatoria o en los criterios de calificación del tribunal, pero luego nos encontramos con cómo se nombra en la LOMLOE y por último, la mayoría de las comunidades autónomas tienen alguna resolución, alguna orden, algún decreto de atención al alumnado con necesidades o de inclusión que es previo a la LOMLOE. Por lo tanto, si ya es un desastre cómo denominamos las cosas, pues en el caso concreto de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pues hay que tener un poquito más de cuidado. Pero yo en este caso intentaría, siempre que sea posible, irme al modelo DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, o DUA-A, Diseño Universal de Aprendizaje con Accesibilidad. Después hay que hablar de los saberes básicos que se van a tratar, y dentro de esos saberes básicos se enumeran, y luego hay una línea divisoria que no se ve, pero en el documento que os mandaré la tendréis, que es la valoración general del proceso del alumnado. Estos son los términos que se emplean en la LOMLOE. En muchos casos estas tablas recogen pues que a lo mejor en medio de un texto legal donde en una ocasión se denomina valoración general del proceso del alumnado, pues ya de ahí recogen el término. O sea, yo en la medida de lo posible intento que vayáis enriqueciendo con la LOMLOE vuestras situaciones de aprendizaje para que no os puedan pillar con ningún término que sea anterior. Por ejemplo, instrumentos de recogida y registro de la información es lo que siempre se ha llamado instrumentos de evaluación. Bueno, pues no cuesta nada denominarlo así. Ya os digo, si hay otro modelo en otra comunidad autónoma diferente, utilizar los términos de vuestra comunidad autónoma. Pero esto está bastante adaptado a la legislación estatal, no entra en conflicto con la LOMLOE estatal, por lo tanto, sospecho que en la mayoría de las comunidades autónomas sería válido. Si veis algún término extraño, solo tenéis que preguntármelo por WhatsApp y yo os diré, lo reviso o miramos el texto legal donde aparece y no habrá ningún tipo de problema. Modelos de informe de evaluación cualitativa trimestral para uno de los cursos del ciclo. Bueno, recordad que hay que poner observaciones al poner las calificaciones, y esto es lo que se denomina evaluación cualitativa. Y luego dentro de esa cualitativa pues está el uso de términos en vez de números en las calificaciones. Bueno, pues aspectos a valorar sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas en este nivel. Bueno, pues estos aspectos a valorar que aparecen en primaria, pues lo que hacen es simplemente tener en cuenta esos procedimientos que así aparece en la convocatoria de oposiciones de evaluación. Aquí tenemos que hacer un pequeño ajuste entre esto que se denomina valoración o formas de valorar o aspectos a valorar sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje. Bueno, procedimientos de evaluación, que es lo que aparece en la convocatoria. Entonces tenemos que tener muy claro lo que dice la LOMLOE y lo que dice la convocatoria de oposiciones, porque tenemos que cumplir los apartados obligatorios de la convocatoria. Entonces, bueno, hay momentos en los que no cuesta nada poner saberes básicos / contenidos, y hay otros momentos donde hay que emplear estos sinónimos o estas equivalencias, hay que emplear los dos términos para que el tribunal lo tenga claro. Por último, criterios de calificación cuantitativa.
solo a final de curso. Bueno, pues esos criterios de cualificación cuantitativa, yo sé que los tribunales en alguna ocasión se han puesto un poco pesados, preguntando si calificas con número, si no calificas con número, en fin. Yo os aconsejaría de alguna manera hacer alguna ponderación que os permita hacer cálculos, porque es que, vamos a ver, A más B dividido entre 2 no se puede hacer nada. Si se da algún tipo de calificación numérica, pues evidentemente esas calificaciones numéricas siempre se pueden tratar de alguna manera mucho más matemática, ¿no? Porque al final habrá que valorar las cosas, ¿no? De alguna manera. Tened cuidado porque hay tribunales que han sido muy pesados con el término de no, es que usted está poniendo calificación numérica. La manera de valorar internamente, otra cosa es la manera de transmitir el resultado, pero que debe ser conforme a la legislación. Pero la manera de realizar las medias es algo muy personal. De todas formas, pues lo que yo siempre he dicho a modo de broma, si a mí me obligan a hacer medias con calificaciones no numéricas, yo lo tengo muy fácil, lo hago en números romanos y se acabó la tontería. O sea, que es que, en fin, que hay veces que hay gente muy talibán, entonces yo lo que os hago es espabilaros para que veáis por dónde puede ir el tribunal. Entonces, bueno, pues a lo mejor es mejor hacer medias sobre 5 que no sobre 10, porque si lo haces sobre 10 suena a las notas de toda la vida y sin embargo si estás calificando de 1 a 5 o de 0 a 5, pues a lo mejor no suena a lo de toda la vida. Entonces, bueno, pues en ese aspecto pues considerarlo como creáis oportuno. Si tenéis dominio de la hoja Excel, pues en la hoja Excel pueden aparecer letras y a cada letra le das un valor numérico, te hace las medias exactamente igual. Son consejos, son avisos que os doy de diferentes situaciones que se han dado con los tribunales. Bueno, sigo con el documento de primaria. Luego veremos el de secundaria. Yo os aconsejaría ver tanto primaria como secundaria porque al final os da ideas, o sea, os da una perspectiva y esta preparación que yo os estoy ofreciendo al final es genial porque quien prepare primaria le va a permitir después saber qué pasa en primero de la ESO. Porque sería interesante alguien que está programando primaria que sepa por lo menos qué va a ocurrir en primero de la ESO, igual que alguien que está programando la ESO, pues que sepa algo de lo que hay en primaria, ¿no? Bueno, pues vamos a términos LOMLOE. Programación de aula. ¿Por qué aconsejo decir unidad y no decir didáctica? ¿Y por qué aconsejo decir programación y no decir programación didáctica? Bueno, está claro que tenemos que decir situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una programación de aula en la que va a haber unas situaciones de aprendizaje y vamos a programar lo que se va a realizar en el aula durante todo el curso. Claro, si es una oposición no eliminatoria, es solo una situación de aprendizaje, pero si es una oposición eliminatoria, tiene que ser todas las situaciones de aprendizaje de todo el curso, que todo en conjunto supone la programación de aula. ¿Qué es una programación didáctica? La programación didáctica sería lo que tiene el departamento, pero ya no se llama programación didáctica, se llama propuesta pedagógica, ¿vale? Pero lo que hacemos en el día a día y al final hemos programado o al inicio hemos programado es una programación de aula. Por lo tanto, términos a emplear: propuesta pedagógica o programación de aula y situación de aprendizaje o unidad de programación, mucho mejor. Aquí rellenaríamos el curso académico, nivel académico, importante, nivel educativo, es como, fijaros aquí, que es curioso, ahora que me doy cuenta, nivel educativo es el término LOMLOE, pero bueno, aquí aparece curso académico, nivel, pues yo pondría nivel educativo, aprovechar o tomaros la nota de nivel educativo. Pues características del grupo, hay que hablar de ello, esto es muy importante, la contextualización que aparece en la LOMLOE es un poquito más detallada, hay que hablar de la descripción del grupo, características más relevantes, pues bueno, identificar fortaleza del alumnado, barreras del contexto y demás.
Teniendo en cuenta esas características del grupo, diseñaremos una situación de aprendizaje, haremos la descripción, justificación y finalidades de la situación de aprendizaje. Esto es importante que os hagáis el esquemita. Como podéis ver, este documento es genial para hacer un boceto, un esbozo de lo que vais a trabajar. Importante, muy importante. Me habéis preguntado algunas personas, bueno, pero si solo hay que hacer una situación de aprendizaje porque es una oposición eliminatoria, ¿por qué me dices que debo hacer todas las de todo el curso? Claro, porque yo no puedo explicar un árbol suelto, tengo que explicar el bosque entero. Entonces, es muy aconsejable que todas las situaciones de aprendizaje, si la descripción del grupo y las características más relevantes coinciden a lo largo de todo el curso, porque salvo que alguien se vaya o alguien llegue, el grupo va a ser el mismo. Entonces, bueno, pues las situaciones de aprendizaje pueden tener un hilo conductor, que eso añade mucho constructivismo a la idea únicamente de ir haciendo un constructivismo desde los saberes básicos. Bien, importante, títulos muy llamativos, títulos que vendan. Hoy precisamente ha ganado el Mundial de Fútbol el equipo femenino, es una buena temática, es un buen hilo conductor, pero yo no me centraría solo en el fútbol. Me centraría, por ejemplo, en los deportes de equipo, podría ser algo interesante. ¿Cuándo se puede trabajar eso? Bueno, pues se puede trabajar en una situación concreta, en un momento concreto, aprovechar que la selección española ha ganado el mundial. Pero bueno, tampoco tiene por qué ser deportes de equipo, puede ser la importancia de los referentes. Hay una situación de aprendizaje que habréis podido ver, que es la neurodidáctica. La neurodidáctica, desde el punto de vista de referentes, pues puede hacer que ahora mismo salgan muchísimas vocaciones de fútbol femenino. Pero bueno, tan deseable que nos salgan muchas futbolistas es como que nos salgan pues muchas emprendedoras, o muchas jugadoras de baloncesto, atletas. Entonces, al final, el trabajar los referentes desde un punto de vista de la neurodidáctica puede llevar transversalmente pues el hecho de que, o el ejemplo de que la selección española femenina ha ganado hoy el mundial. Es un ejemplo. ¿Qué competencias específicas vamos a trabajar en esta unidad, en esta situación de aprendizaje? En el caso anterior, pues era la propuesta pedagógica de todo el curso, qué competencias específicas se trabajaban, qué criterios de evaluación están vinculados a estas competencias específicas, y luego en el caso de alumnado con ACIS, o sea, alumnado con una adaptación curricular individual significativa, pues cuáles están vinculados, qué saberes básicos están en esta situación de aprendizaje, y luego la secuenciación de actividades. Claro, fijaos que esto, de acuerdo a los criterios de calificación extremistas que tuvimos en la Comunidad Valenciana en matemáticas y física y química, estaría mal, estaría incorrecto, porque hay una secuencia de actividades que no son exactamente la situación de aprendizaje. Luego hablaremos de qué hacer o cómo justificar que haya actividades que no formen parte de la situación de aprendizaje. Y bueno, os adelanto que el argumento es muy sencillo. Son actividades que sirven para aprender lo necesario para llevar a cabo la situación de aprendizaje. No deben ser todas de la situación de aprendizaje. Cuanto más mejor, pero no todas. Agrupamientos y organización de los espacios, como habéis visto, eso ya estaba en la tabla que os he aconsejado. Distribución temporal, temporalización, como lo llamen en la convocatoria. Si lo ponéis recursos materiales, me gusta más recursos didácticos porque llevan involucrados una metodología, pero bueno, ahí pone recursos materiales. Medida de respuesta educativa para la inclusión. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la legislación LOMLOE es muy inclusiva, es una atención a la necesidad, dar respuesta educativa desde un punto de vista inclusivo. Entonces aquí sería muy necesario el modelo DUA o DUA-A. Medidas de respuesta educativa para la inclusión. Bueno, pues aquí sería qué medidas tomaría para el nivel 4, cosa que en el caso del nivel 3 pues sería diferente. Consejo que os doy aquí, empieza el curso en breve,
preguntar a los departamentos de orientación que os digan exactamente casos que tengáis este año o hayáis tenido otros años, y como vais a plantear un contexto concreto que sería aconsejable que fuera el centro educativo en el que vais a estar, pues si el tribunal os dice que no estáis de acuerdo, no está de acuerdo con unas medidas o tal, pues mire, en el instituto que yo estoy contextualizando, el departamento de orientación me dio estas sugerencias. Estas, en colaboración con el Departamento de Orientación, son las medidas de respuesta educativa acordadas. Y entonces el tribunal, le guste más o le guste menos, tiene que entender que hay un Departamento de Orientación que ha dicho que esas son las medidas adecuadas y correctas. Os aconsejaría consultar, que el Departamento de Orientación os dé una respuesta, y eso lo podéis utilizar luego como argumento de cara a alguna pregunta del tribunal o incluso en la propia exposición. Aprendizaje accesible, volvemos al modelo DUA y hay que marcar, bueno, pues qué elementos se utilizan para facilitar la accesibilidad. Bueno, pues esto os puede servir para organizar vuestra situación de aprendizaje. ¿Qué elementos pueden facilitar este modelo DUA? Que lo tenéis ahí entre paréntesis. La motivación, la representación, acción y expresión. Bueno, pues aquí tenemos accesibilidad emocional. Sí, una cosa que hasta ahora no he dicho en ningún momento, por ejemplo, en el punto 3, bueno, el 2 pone, considera la perspectiva cultural, de género y socioeconómica. Y en el tercero, considera la conexión con los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible. No he dicho hasta ahora nada, pero sí que es verdad que los objetivos de desarrollo sostenible son unos objetivos que están presentes en la legislación LOMLOE. Mucho cuidado, porque en el tribunal vais a tener personas que a lo mejor no estén muy de acuerdo con esos objetivos. Por lo tanto, siempre hay que dar una visión algo crítica de ellos. Cómo se podrían mejorar, qué cosas cambiarías. Evidentemente, con un alumnado de primaria, pues intentad coger unos objetivos de desarrollo sostenible sencillos de llevar, de elaborar, y que a todo el mundo del tribunal le pueda convencer. Evidentemente, todo el mundo está preocupado por ejemplo, la contaminación, y sin embargo no todo el mundo está de acuerdo con el cambio climático. Nos encontramos casos y casos. Entonces, pues con un poquito de vista, intentar tratar los objetivos de desarrollo sostenible que sean menos conflictivos para un tribunal. Eso yo lo digo siempre de antemano, y siempre hay que maquillar un poco las cosas. Consigue la máxima implicación y participación de todo el alumnado. Representación, accesibilidad física, sensorial y cognitiva, es decir, alumnado que pudiera tener algún tipo de dificultad de acceso al currículo. Presenta la información al alumnado utilizando diferentes formatos. Esto lo veremos en la próxima sesión, que es la de recursos didácticos. Favorece la reflexión y el procesamiento de la información a diferentes niveles. Bueno, pues aquí sobre todo a través de TIC. Cuidado con las TICs. También es interesante utilizar material manipulativo, artístico, que al alumnado le enganche y no solo sea TIC, que bastantes TIC tienen, sobre todo a partir de determinadas edades. Acción y expresión, ofrecer al alumnado diferentes maneras de expresión del conocimiento, es decir, no solo manera escrita, no solo por ordenador, no solo tablets, no solo de forma oral, sino un conjunto de maneras de expresarse. Incluso dentro del grupo, si se trabaja por grupos, podría haber diferentes roles, y en caso de que hubiera alguien que tuviera una dificultad de acceso al currículo por algún aspecto, pues no realizaría ese rol y en cambio reforzaría a otros. Lleva un seguimiento continuo proporcionando feedback. Bueno, pues al final tiene que haber una retroalimentación. Cuidado con los términos ingleses, los anglicismos, que sí, que internacionalmente es conocido como feedback, pero mucho mejor decir retroalimentación, internacionalmente conocida como feedback. O sea, es decir, si va a haber un tipo de interacción con el alumnado, lo que en cursos un poco más elevados, incluso en un sexto de primaria, se podría hacer, trabajar con trabajo de ida y vuelta. Mira, esto está muy bien, esto déjalo como está, pero esto me lo modificas añadiendo esto, esto y esto, que es como se trabaja a futuro. Es decir, en cualquier entorno laboral hay que establecer correcciones necesarias, y esas correcciones se elaboran, y no hay que cambiar el producto final completamente. Aquí no aparece producto final, pero yo os aconsejo que el término producto final y el término reto
y modelo DUA, que ya hemos hablado de él, aparezca. Instrumentos de recogida de información y modelos de registro para la valoración del proceso del alumnado. Todo eso lo ponéis. Yo pondría entre paréntesis procedimientos de evaluación, que es lo que aparece en la convocatoria de oposiciones. Bueno, si habéis visto la de primaria, veremos que la de secundaria básicamente es la misma, pero vamos a entrar en detalle. Propuesta pedagógica de departamento, es lo que antes se llamaba programación didáctica de departamento, ¿vale? La propuesta pedagógica es común a todas las personas del departamento, puede ser más flexible o menos, puede haber determinados intervalos de flexibilidad o no haberlos. Por ejemplo, en la forma de evaluar o en el orden de las situaciones de aprendizaje o incluso en las situaciones de aprendizaje. Esto en los departamentos son diferentes. Si vais a hacer un contexto concreto, pues intentad en la medida de lo posible, si estáis desde inicio de curso, tomar decisiones que sean vinculantes, pero que os gusten como propuestas pedagógicas para lo que vais a hacer, por lo menos en el nivel en el que vais a presentar las oposiciones, para que por lo menos el trabajo realizado en los departamentos os sirva como un punto de partida y tampoco sea un elemento diferenciador de vuestra propuesta pedagógica en la oposición con la propuesta pedagógica del contexto. Entonces, propuesta pedagógica de departamento, lo que antes se denominaba programación didáctica. Esto es válido para toda la secundaria. Os recuerdo que secundaria es tanto la ESO como bachillerato. Aquí rellenaríamos de nuevo, bueno, pues pone curso académico, pero sería nivel educativo y el departamento. Concreción curricular de la materia, pues elementos curriculares, aquí diríamos por cada nivel los elementos curriculares, las competencias específicas con sus respectivos criterios de evaluación y los saberes básicos implicados. La valoración general del proceso del alumnado, qué instrumentos de recogida de información, esto es lo que serían los instrumentos, antiguos instrumentos de evaluación, que bueno, pues hay en algunas convocatorias que aparecerán en algunas comunidades autónomas instrumentos de evaluación, pero bueno, los denominamos así según la LOE, instrumentos de recogida de información, criterios para la calificación cuantitativa y cualitativa. Esto es importante, recoger la manera de evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente. Intentad de la manera de lo posible hacer un reparto lo más homogéneo posible de las competencias específicas y sus correspondientes criterios de evaluación, porque al tribunal le encanta que se diga hago una media sin ponderar, es decir, la ponderación que vaya en el propio reparto de las unidades didácticas que hayáis establecido. Pero a los tribunales no les gusta demasiado el que haya, bueno, pues diferentes porcentajes y demás. Esto es lo que yo he detectado de forma general, aunque también, pues bueno, hay excepciones. Y luego, por último, las medidas de respuesta educativa para la inclusión, que estas son unas medidas generales que serían, bueno, pues para toda la propuesta pedagógica del curso. Esto sería especialmente interesante para lo que es la propuesta pedagógica, antigua programación didáctica de todo el curso. Bueno, es necesario haber visto lo anterior, es decir, la propuesta pedagógica, para entender los términos y qué es lo que hay detrás después de esta programación de aula que por situaciones de aprendizaje, tanto en la ESO como en bachillerato, se va organizando en función de que todas estas situaciones de aprendizaje, digamos, serían nuestra propia programación de aula que estaría de acuerdo con la propuesta pedagógica del departamento. Bueno, pues estamos en un nivel educativo, especificamos el curso académico, la materia, el nivel, el grupo y bueno, pues decimos el título de la situación de aprendizaje, intentad en la medida de lo posible poner unos títulos muy llamativos, el contexto, bueno, pues hablar en general de todo el contexto personal, educativo, social, profesional del alumnado. Evidentemente no es lo mismo un primero de la ESO que un segundo de bachillerato, pero bueno, tenéis que ahí hacer una adaptación en función del nivel en el que os encontréis. Es importante dentro de esa situación de aprendizaje pues hacer una descripción, una justificación en función de ese contexto y bueno, pues relacionarlo con los retos del siglo XXI y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto yo
sinceramente, cuesta muchísimo buscar una propuesta equilibrada porque volvemos a lo de siempre. La convocatoria de oposiciones dice una cosa, los criterios de calificación de los tribunales tienen que decir otras porque si no, no sería lo LOE, pero luego por otro lado vamos a tener a 5 personas dentro del tribunal que lo más normal es que estadísticamente pues haya una persona que a lo mejor esté en contra de los retos del siglo XXI ODS y puede haber otra persona pues que no esté muy de acuerdo. Entonces, bueno, pues tenemos que contentar a todo el mundo. Estamos en la ESO y estamos en bachillerato, por lo tanto, el que esos ODS, de la misma manera que en informática no solo se aprende a utilizar aplicaciones, o sea, con las TIC no solo se aprende a utilizar aplicaciones, sino también se hace un uso razonado de esas aplicaciones, un uso que sea un uso equilibrado de ellas, un uso crítico de determinadas fuentes de información, por ejemplo, pues con los ODS debería ser así también. Porque claro, sí, están especificados en la legislación, pero una reflexión sobre ellos, una visión crítica sobre ellos, es la diferencia entre pensar y no pensar, así de fácil. Y es la diferencia entre que a lo mejor las 5 personas del tribunal salgan convencidas de lo que hemos planteado o no salgan convencidas. Hay una situación de aprendizaje que la tenéis, que es la de decisiones en la ONU. Esa situación de aprendizaje, bueno, pues en principio en ese tribunal iba a caer una persona negacionista de los objetivos de desarrollo sostenible y yo avisé a la opositora que, bueno, pues que tuviera cuidado. Yo sabía que iba a caer porque ese tribunal era el que me iba a tocar a mí, entonces sabía yo quién iba en mi lugar posiblemente y era una persona muy en contra de los ODS. Ya veréis cómo el enfoque que le da entre el enfoque crítico de los ODS acerca de cómo cómo elaborarlos de otra forma, si estáis de acuerdo con todo, si hay algo que cambiaríais y demás, y por otro lado un pequeño enfoque de emprendimiento, pues da un toque que puede contentar mucho más a todas las personas del tribunal. El emprendimiento es algo que también puede equilibrar bastante nuestra propuesta para que guste a todo el mundo. Hay que hablar también de las competencias específicas y relacionarlas con los criterios de evaluación vinculados. Los tribunales han sido muy pesados en cómo evaluar por competencias, luego veremos en las rúbricas cómo se hace eso para que todas las personas del tribunal queden conformes en cómo se evalúa por competencias. Identificamos los saberes básicos que están involucrados en esta situación de aprendizaje y hacemos una secuenciación de actividades. Os recuerdo lo mismo que decía en primaria. Puede haber actividades que no sean de esa situación de aprendizaje, pero que permitan introducir la situación de aprendizaje o adquirir los conocimientos necesarios, los saberes básicos necesarios para poder llevar a cabo de una forma competente la situación de aprendizaje. En esa secuenciación de actividades también puede haber actividades multinivel, actividades tipo reto, que aparezcan en la situación de aprendizaje planteándolas así. De hecho, los retos pueden hacerse por etapas y entonces ya es un modelo DUA porque todo el mundo está en ese diseño universal de aprendizaje, ya que todo el mundo inicia, aunque no todo el mundo llegue a el máximo de retos. Eso es una forma de plantear el modelo DUA. De hecho, bueno, pues el alumnado con necesidades se quedará unos cuantos retos más abajo, el que tenga necesidades de ampliación, de actividades de ampliación, llegará al último reto y explicará al resto de compañeros y compañeras del grupo primero y luego de todo el aula, explicará cómo ha llegado a esas conclusiones, cómo ha conseguido llegar al final del reto. Todo eso con diferentes roles dentro de un grupo que debe ser equilibrado y con una cierta heterogeneidad para que no todo el mundo tenga los mismos niveles. Organización de los espacios, de las agrupaciones, distribución del tiempo, recursos didácticos y materiales y medidas de respuesta educativa para la inclusión, modelo DUA. Y por último,
instrumentos de recogida de información para la elaboración del proceso del alumnado, entre paréntesis, lo que dice la convocatoria, procedimientos de evaluación, lo que antes se llamaba instrumentos de evaluación, actividades de evaluación. Y muy importante, cómo se va a evaluar ese producto final, muy importante. Y el ideal sería definir y después utilizar cada uno de los elementos. Esto siempre que sea posible, porque claro, si yo decido que quiero poner los objetivos de aprendizaje primero, tengo que hablar en su definición de las competencias específicas que están sin definir previamente. Si pongo las competencias específicas primero, a lo mejor luego coge a otra cosa. Siempre que sea posible. Pero no forcéis el ritmo de la situación de aprendizaje, de la explicación de esta situación de aprendizaje, no lo forcéis por cumplir esto, porque no pasa nada. Si no es posible definir y utilizar, si hay algún elemento curricular o no curricular que se va a utilizar antes de una definición, cuando se va a utilizar se pone entre paréntesis, en el apartado tal se ampliará la información o se definirá. No pasa nada. Si no se define, se referencia en el apartado posterior y no ocurre ningún problema. Importante, en la propia definición o en la propia enumeración, matrículas incluidas, que luego irán a la tabla, como hemos visto anteriormente, para que no tengamos ese problema de que las tablas, si no, no nos cabe todo. Así ponemos la matrícula. Por ejemplo, si los objetivos de aprendizaje los estamos definiendo, como veremos ahora, pues yo en esos objetivos ya pongo las matrículas. Bueno, pues esto es lo importante. Hay que definir, poner matrículas, enumerar y indicar explícitamente, pero con el menor espacio posible, la legislación de donde se obtiene. Poniendo D 107/2022 queda claro el decreto autonómico que es. No hace falta poner más, porque tampoco si tenemos, por ejemplo, como Andalucía, una limitación de 5 páginas, evidentemente no podemos poner decreto tal de no sé cuánto. No, hay que poner al grano el decreto que es y punto. Y siempre, y esto es una pregunta que me hace gente que ha preparado pocas oposiciones o que simplemente lleva tiempo sin opositar o hay veces que ocurre pues que han ido haciendo programaciones, unidades y bueno, pues no recuerdan muy bien cómo han hecho las cosas. La concreción autonómica es la que manda siempre. Si existen las competencias específicas en la legislación estatal y en la autonómica, manda la autonómica. Por mucho que en el Real Decreto haya firmado el rey, manda la autonómica. Bueno, pues si por ejemplo definimos los objetivos de aprendizaje, que según la tabla de apartados que he puesto serían los primeros como una posibilidad, pues los definiríamos como la concreción de los objetivos de etapa. Cuidado, objetivos de etapa, no objetivos generales de etapa, ya no son generales. Porque si estamos haciendo un diseño curricular en el que las competencias específicas han adquirido muchísima importancia y las competencias clave también, pues los objetivos son objetivos de etapa, no generales, y es como que han quedado algo devaluados con respecto a la legislación LOE. Objetivos de etapa. Entonces, los objetivos de aprendizaje son la concreción de los objetivos de etapa teniendo en cuenta las competencias específicas que se contribuirá a lograr con la situación de aprendizaje unidad didáctica. Referenciamos, importante, la legislación de donde salen esas competencias específicas entre paréntesis. Y en segundo lugar, menos importante, los saberes básicos que se van a trabajar en la situación de aprendizaje. Por lo tanto, la relevancia mayor es las competencias específicas, que debemos relacionarlas, por eso he puesto competencias entre paréntesis específicas, debemos relacionarlas con las competencias clave, por supuesto, y debemos relacionar los objetivos de aprendizaje con los de etapa, para que todo vaya integrado con la legislación. Importante,
Objetivos de etapa. Pocos, intuitivos, siguiendo la taxonomía de Bloom y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. También muy importante, ¿por qué pocos intuitivos? Mucha gente me dice después, ay Víctor, tenía razón, te tenía que haber hecho caso, tengo 12 objetivos de aprendizaje. Esto no hay quien se lo aprenda, y más si es una oposición eliminatoria donde te tienes que saber, pongamos 10 por 10, 100 en total, imposible. Hay que poner pocos intuitivos, 5 o 6 por situación de aprendizaje. Importante, esto no lo dice en ningún sitio, no lo vayáis contando por ahí. Nada de lo que estoy diciendo lo debéis contar, pero esto menos. Si yo estoy centrándome en una situación de aprendizaje, en los objetivos de aprendizaje que son pocos intuitivos siguiendo la taxonomía de Bloom y teniendo en cuenta los ODS, pues debo incluir como objetivo de aprendizaje el último, crear. Crear es uno de los últimos verbos que aparece en la taxonomía de Bloom. En la última columna es uno de los verbos que aparece. Crear un producto final a partir de la situación de aprendizaje. Decís el nombre, atendiendo a diferentes aspectos transversales, y ahí enumeráis en función de los objetivos de etapa que se contribuye a lograr con esa situación de aprendizaje, número la que sea. Y también, si habéis elegido un objetivo de desarrollo sostenible, los términos de ese objetivo deben estar en este último objetivo de aprendizaje. Es decir, tenéis que hacer un resumen de ese producto final a partir de la situación de aprendizaje que se denomina tal, que va a atender a diferentes aspectos transversales, y los enumeráis. En el vídeo anterior, de la sesión anterior, tenéis enumerados algunos, pero bueno, que pueden ser diferentes. Es simplemente impregnarlos para que no tengan digamos, una independencia, sino que estén integrados con los objetivos de desarrollo sostenible que vayáis a trabajar en esta situación de aprendizaje, y por supuesto los objetivos de etapa que contribuís al logro de una forma humilde, porque es una situación de aprendizaje de una asignatura de un nivel educativo. Por favor, no le deis mayor importancia a la que tiene, vuestra parte de contribución, y ya está. ¿Vale? Importante esto, no lo dice en ningún sitio, pero es obvio, es obvio. Los objetivos de aprendizaje, el último debe ser crear el producto final. Y esto es de las cosas que la gente a la que yo preparo lo hará, y cuando lo vea el tribunal dirá, ¿y por qué no lo hacen los demás? Y entonces vuestra nota será buena y la del resto será mala. No digáis mucho al respecto, no digáis nada, perdón, al respecto. Bueno, y ahora vamos a frases que podéis personalizar, pero que recogen la manera de hablar de acuerdo a la NOLOE. Con la presente situación de aprendizaje, por ejemplo, neurodidáctica, contribuye a la consecución. Importante, consecución es el verbo que aparece en la legislación refiriéndose a las competencias específicas. Con la presente situación de aprendizaje, neurodidáctica, contribuiré a la consecución de las competencias específicas CE1, CE2, CE3. Ponéis las matrículas, ¿vale? Y entre medias ponéis la legislación de la que viene, entre paréntesis, y ya está. Y la adquisición de las competencias clave, pues ponéis las siglas, CD, cuidado con STEM o CMCT, porque según la legislación en unos sitios aparece el término británico, en otro en inglés y el otro el término en castellano, CCLI. Bueno, pues ponéis las competencias clave con las siglas de vuestra comunidad autónoma. Lo que supone que mi propuesta pedagógica, fijaos que estoy diciendo un término LOE para la propia definición. Mi propuesta pedagógica competencial se centra en la resolución de retos en contextos reales, trabajo cooperativo en grupo, así como la salida extraescolar y complementaria a el museo de tal y cual. Uso de diferentes recursos didácticos, incluidos los digitales, con la elaboración del producto final, y hay que dejar claro y ser muy machacas, muy mantra de cómo se llama el producto final. Que no le quede la menor duda al tribunal cuál es vuestro producto final al terminar la situación de aprendizaje. Todo esto lo redactáis a vuestra manera, pero al final lo que estáis evitando, fijaos lo importante de esto, en vez de coger y copiar la competencia específica amplia
no la frase resumen, no, la amplia que aparece en la legislación, las competencias clave, toda la frase entera, que eso sería imposible de redactar. Lo que estáis haciendo es poner los numeritos de la legislación, las siglas de la legislación y hacer una frase resumen que en vuestra exposición va a quedar genial. Bien, otra frase que podéis incluir. Con estos saberes básicos y objetivos de aprendizaje se contribuye a la consecución de las competencias específicas de la asignatura tal y los objetivos de etapa, decís el decreto, y se nos llevará a la adquisición de las competencias clave, podéis especificar cuáles, ahí pondríais las competencias clave, las siglas, constituyendo así el perfil de salida. Nivel de desempeño es algo que debería aparecer en la definición del alumnado una vez finalizada la etapa. Esta es otra frase posible que podría ser de enlace, como antes he dicho, si ponéis en el apartado 8 la tabla, los criterios de evaluación se quedan sin definir. Entonces, podría ser esta la frase enlace que ya incluiría algo de definición de los criterios de evaluación, porque estamos hablando ya de un perfil de salida, un nivel de desempeño. Ahí podríamos hablar también un poquito más ampliamente de los criterios de evaluación. Son ideas, son frases, pero intentad no cambiar los verbos porque son los verbos que hay que utilizar. Y seguimos con las frases de lo que os decía antes de la evaluación para evaluar el grado de consecución de las competencias específicas de la asignatura y a través de ellas, asignatura o área si fuera primaria, y a través de ellas las competencias clave y el logro de los objetivos de aprendizaje, utilizo el referente de los criterios de evaluación, redactando los descriptores operativos para adaptarlos al nivel educativo, para evaluar el nivel de desempeño que formará parte de las rúbricas con las que calificamos los diferentes instrumentos de recogida de información y modelos de registro para la valoración del proceso del alumnado, de la situación de aprendizaje, unidad, y del producto final de ella. Bueno, esta es una frase compleja, pero que incluye todo lo que debería recoger. Si os fijáis, no hablo de instrumentos de evaluación, hablo de instrumentos de recogida de información y dejo de hablar de indicadores de logro porque estaban muy mal vistos por los tribunales que no tenían ni idea de que eso no es LOMCE. O sea, es como rúbrica, es como si les hubiera dado por decir que rúbrica, el término rúbrica no se puede decir. Bueno, ¿cómo que no se puede decir? Es que se llama así. Bueno, pues para evitar problemas, mi consejo es que dejéis de utilizar indicadores de logro y hay que hacer esta vuelta a la definición y hablar, pues eso, de los descriptores operativos, pero por supuesto es que los descriptores operativos marcan el perfil de salida de una etapa educativa. Entonces, bueno, pues si estamos, por ejemplo, en segundo de la ESO, pues está claro que habremos avanzado 2/4 partes de toda la etapa, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de redactar esos niveles de desempeño de esos descriptores operativos. Bueno, luego lo veremos en la rúbrica, pero es una idea de cómo podría ir redactada la frase. ¿Y cómo debo elaborar la rúbrica? Pues vamos a verlo. A ver, esto es la rúbrica que os aconsejo hacer. Esto me da muchos disgustos porque la gente llega y dice, vamos a hacer una rúbrica de un producto final. Se ponen a buscar en internet y veis esta tabla, porque esto es una tabla que relaciona, integra todo. Todo lo definido en la tabla de antes está relacionado con todo lo que hay aquí. Hay gente que busca rúbrica del producto final y claro, le aparece la columna de nivel de desempeño, aparece en internet. Tenéis muchas cosas, pero claro, hacia la izquierda, si te vas hacia atrás, donde pone descriptores operativos adaptados al nivel educativo, donde pone criterio de calificación, donde pone criterios de evaluación, donde pone competencia específica y hay que relacionar con las competencias clave, eso no lo ponéis. Y lo estoy avisando y no lo ponéis.
Si ponéis solo lo que hay debajo del nivel de desempeño, ya habéis podido hacer lo que queráis hacer en la situación de aprendizaje, que eso es una isla en medio del Pacífico. Es decir, si tenéis algo en vuestra situación de aprendizaje que no está relacionado con todo lo anterior y está aislado, está mal hecho. Escuchad, mal hecho. Si en la rúbrica no está el criterio de evaluación, su correspondiente competencia específica, su relación con la competencia clave, los descriptores operativos adaptados al nivel, el nivel de desempeño para poder evaluar, siempre, casi siempre, a veces, nunca, está mal. ¿De qué me sirve haber estado hablando toda la situación de aprendizaje de las competencias específicas si yo luego en la rúbrica no relaciono lo que estoy evaluando? No hablo de las competencias a la hora de evaluarlas. Eso es un gran error. Es lo que se denomina evaluación instrumental. Yo digo que mágicamente el cuaderno vale tanto, digo que voy a evaluar por competencias, pero luego el cuaderno, ¿qué relación tiene con las competencias? Ah, ninguna. Pues entonces no estás evaluando por competencias. Evaluar por competencias es que quede claro qué competencia estás evaluando. Fijaos que especifico a la izquierda que debe decirse la competencia específica, valga la redundancia, específico, la competencia específica, y relaciono con las competencias clave porque hay tribunales tan, no voy a decir calificativos, que poner el criterio de evaluación no le vale. Y eso que el criterio de evaluación es CE 1.2 y la competencia específica es CE 1. Pues no les vale. Pues como no les vale, así vamos a hacer las rúbricas para que no tengan la menor duda. Competencia específica y relación con la competencia clave a la izquierda para aquellos tribunales que no les da la gana de entender lo que le estás explicando. Porque es que ha habido tribunales este año que empezaban, usted no evalúa por competencias. Y cuando os digan algo así, ya sabéis el mantra. Perdone, ¿cuál es la pregunta, por favor? Y que te pregunten. ¿Usted se está evaluando por competencias? Ah, vale, así sí. Así sí, porque entonces puedes responder. Cuidado porque en todas las convocatorias especifica, todas las que hay de oposiciones no eliminatorias, especifica que los tribunales harán preguntas o cuestiones relacionadas con la exposición. No valen afirmaciones. Y si os afirman, preguntad tranquilamente. Si se desesperan es su problema. Ya les llamará al orden el presidente o la presidenta. Que especifiquen la pregunta. Que para eso está el debate. Para preguntar, no para afirmar. Cuidado con esto porque esto ha dado muchos disgustos. Ha habido tribunales que han hecho perder la calma a determinados opositores y opositoras y la historia no ha acabado bien, y ha habido tribunales que lo han pretendido y bueno, pues el opositor o la opositora se ha puesto en su sitio y ha conseguido poner nervioso o nerviosa al vocal correspondiente, con lo cual el presidente o la presidenta ha entrado al trapo y ha dicho no, es que esa pregunta no la puede hacer. Claro, es que debes hacer preguntas. Bueno, pues recuerdo, esto es lo que más problemas ha dado a tribunales que no les daba la gana de ver lo que era obvio. Y es que la competencia específica está evaluada por un criterio de evaluación que lleva el mismo numerito salvo el punto y el numerito que viene después. Bueno, pues como había tribunales que no lo veían, mi consejo es esta rúbrica, mejorada con la propuesta que hice el año pasado, si habéis visto los vídeos. Poner la competencia específica y las competencias clave para aquellos que no quieren ver lo que está claro. Y reitero, espero no encontrarme este año con rúbricas de una sola columna donde aparece el nivel de desempeño y son rúbricas instrumentales en las que dice rúbrica de evaluación del cuaderno, está muy bien, está muy mal, está limpio, está ordenado, guay. Pues no, eso no es una rúbrica que evalúe por competencias. ¿Qué competencias estás evaluando al poner que el cuaderno está ordenado, el portfolio está ordenado, el documento está ordenado, el producto final está ordenado? ¿De qué estoy evaluando? Pues tengo que encontrar una competencia específica y un criterio de evaluación que me evalúe eso exactamente. Y ahora vamos a la gran pregunta. ¿Se puede evaluar
¿Se pueden evaluar las actitudes en plural? La respuesta es, si encuentras un criterio de evaluación que permita evaluarlas, sí, pero lo que estás evaluando es el criterio de evaluación, que curiosamente en algún criterio de evaluación aparece el término actitudes. Por lo tanto, si lo encuentras, si lo tienes, puedes evaluarlo. Pero, ¿qué evalúas? Las actitudes no, evalúas el criterio de evaluación que tiene una competencia específica detrás de ella que permite evaluar esto, esto y esto y aparecerá el término actitudes en algún sitio. Está bastante bien visto utilizar el término actitudes proactivas. Bueno, pues volvemos con los eufemismos. Apuntarlo, actitudes proactivas sí que se pueden evaluar, están bastante bien vistas, hasta por quienes lo niegan. Importante también, toda evaluación debe ser informada a las familias y al propio alumnado. ¿Pero cómo? Con las aplicaciones oficiales que garanticen la protección de datos. En cada comunidad autónoma hay unas aplicaciones oficiales. No se puede mandar por ningún otro sitio esa información. Pensad, siempre pongo el mismo ejemplo. Alguien que vaya a hacer una entrevista al Decathlon, va a hacer una entrevista en el Decathlon y le preguntan, ¿usted suspendió educación física en sexto de primaria? Eso no puede ocurrir. Pues como no puede ocurrir y los datos se pueden vender a terceros, pues a través de aplicaciones oficiales de la Consejería o Consellería de Educación correspondiente. Importante, nuestros datos, nuestra hoja Excel, que por supuesto no subirá a la nube, para garantizar en la medida de lo posible aún más esa protección de datos, no debe contener obviamente el nombre y los dos apellidos. Cuanta más dificultad demos a esa posible filtración de datos, mejor. ¿De acuerdo? Pues esa es un poco la idea, protección de datos. Y todo eso pues estará en el reglamento de régimen interior del centro. También podéis hablar de la programación general anual y del proyecto educativo del centro. Todo eso es importante porque se supone que lo que estamos haciendo, la manera de informar a las familias, la manera de evaluar, no entra en contradicción de los documentos de la concreción curricular del propio centro educativo que estoy contextualizando. Bueno, esto ya lo he dicho anteriormente. ¿Dónde pueden ir las tablas? Bueno, pues en la distribución temporal, apartado 8, aquí puede ir la tabla resumen de la situación de aprendizaje, unidad de programación, unidad didáctica o de trabajo si fuera formación profesional. Recordad que siempre el enfoque, el centro de vuestra exposición es la situación de aprendizaje. He venido a hablar de mi libro y una y otra vez, machaconamente, ese título llamativo, ese título que habéis utilizado de forma casi como marketing, que quede claro al tribunal cuál es esa situación de aprendizaje y todo gira en torno a ella. La sesión inicial, aquí es un momento, en caso de no meter la tabla, es un buen momento para explicar en general cómo vais a dedicar cada sesión o cada grupo de sesiones de la situación de aprendizaje, cómo vais a hacer el tiempo. ¿Esa sesión de inicio tiene que ser completamente sesión de inicio de la situación de aprendizaje? Sería aconsejable, sí, porque si la situación de aprendizaje es motivadora, pues lógicamente la sesión de inicio debe serlo también. Y las sesiones de desarrollo, pues de los saberes básicos contenidos, tendrán alguna explicación. No os centréis solo en situación de aprendizaje porque a veces por descubrimiento, a veces por inducción, otras por deducción, el alumnado debe aprender unos saberes que le permitan llevar a cabo la situación de aprendizaje de una manera cooperativa, colaborativa y lo más autónoma posible. Si hay una sesión de repaso general, no tiene por qué ser todas las actividades de la situación de aprendizaje, porque lo que se está haciendo es consolidar unos conocimientos. Por lo tanto, no habría problema en que hubiera actividades que no fueran específicamente de la situación de aprendizaje. ¿Y debe haber un examen que no tenga nada que ver con la situación de aprendizaje? Pues no habría problema.
Si se defiende bien, sería aconsejable que tuviera algo que ver. A ver, lo que no puede ser es que si yo la temática que he estado tratando, la situación de aprendizaje que he estado tratando a lo largo de toda la situación ha sido matemáticas saludables o la salud, pues lo que no tiene sentido es que haga un examen donde no haya ni una sola actividad relacionada con esa situación. Pero todas el 100%, no. Y si el tribunal os dice algo, ¿qué tenéis que decir? Bueno, pues como pueden haber visto en los documentos que he ido facilitando, la situación de aprendizaje depende mucho del contexto. Y lo que es deseable es que el alumnado esté en el contexto que esté, adquiera unas competencias clave. Por lo tanto, el examen no tiene por qué ser el 100% o la prueba escrita el 100% la situación de aprendizaje. No tiene por qué. O sí, depende, pero lo que hagáis, defenderlo. La forma de defender el hacer una prueba escrita, un examen, porque habrá gente más ortodoxa de la antigua usanza que quiere ver algo de chicha, algo de contenido de vuestra especialidad, pues la forma de justificarlo de cara a contentar a esas personas del tribunal es que evidentemente, sea cual sea la situación de aprendizaje, hay un aprendizaje. Por propia definición, situación de aprendizaje, hay un aprendizaje. Y sea cual sea esa situación, el aprendizaje debe ser análogo. Por lo tanto, es necesario hacer un examen, una prueba escrita, para comprobar si ese aprendizaje ha sido el adecuado. Y alguien dirá, bueno, pero si yo en el apartado 8 de distribución temporal o temporalización, como quieran llamarlo en la convocatoria de oposiciones, no pongo la tabla, la pongo en anexos, la pongo al final, o podéis decidir poner el apartado también al final, pero sería otra opción, ¿eh? Podríais poner el de distribución temporal, el último de todos, no necesariamente en anexos. Pero bueno, sea como sea. Si decidís que la tabla no va a ir aquí, ¿qué pongo en este apartado? Porque algo debe haber. Bueno, pues ya os he dicho que una de las primeras de los primeros aspectos que se podría poner es cómo se dedica una clase, un ejemplo de clase. Bueno, pues podríais poner una tablita de este estilo, ¿no? El tiempo dedicado por sesión, lo que vais a hacer en cada una de las sesiones, es un ejemplo de clase invertida, cómo se podría llevar a cabo. Y bueno, pues recordar el enfoque de la situación de aprendizaje, cómo se va a tratar esa situación de aprendizaje a lo largo de los minutos de cada una de las sesiones. Y bueno, pues sería una idea. Esto sería una clase, bueno, pues al contrario de lo habitual, ¿no? Yo llego a clase, se revisa, bueno, se inicia la clase, digamos, con unos conocimientos que se han adquirido a través de la clase invertida. ¿Cómo se puede revisar si se han aprendido esos conocimientos? De dos maneras. A través de alguna aplicación que permita hacer cuestionarios al vídeo que hayan visto en clase, en casa. No pasa nada porque vean algún vídeo en casa, especialmente si son niveles altos. Si son más pequeñitos, pues tendrían que ser con la familia y a lo mejor no sería tan aconsejable. Pero bueno, han visto un vídeo en casa, se hace una prueba de Plickers, que esos datos se recogen, por supuesto respetando la protección de datos. Se hace una lluvia de ideas también, una explicación, hacen las actividades en clase, se finaliza la clase habiendo corregido y habiendo hecho la puesta en común de las actividades, y como tarea para casa, para adquirir hábitos de estudio, lo que deben hacer es ver el vídeo de la clase invertida. ¿Tienen que ser vídeos vuestros? Pues esto es lo de siempre. Si la situación de aprendizaje es única para la oposición, pues si estáis en una oposición no eliminatoria, sería aconsejable que en un año que tenéis por delante os hagáis una propuesta personal y única. En la realidad del día a día, lo que tiene valor es la selección de vídeos que podáis hacer y proponer al alumnado. Si esos vídeos poco a poco van siendo sustituidos por vídeos vuestros, pues mucho mejor. Bueno, como podéis ver a lo largo del vídeo voy dando distintas ideas. Otra opción que os he dicho antes es que la posición del apartado 8, distribución temporal, pues fuera, por ejemplo,
después de evaluación, o sea, cambiar el apartado 8 por el 9. Por el 10 ya no lo haría, pero por el 9 sí, o sea, el apartado 8 y 9 podrían cambiar de orden y ahí iría muy bien también la tabla única resumen de la unidad, de la situación de aprendizaje. Y luego, pues en anexos podría ir una rúbrica a modo de ejemplo. Os recuerdo que todo lo que no quepa en la unidad que vais a presentar, en la situación de aprendizaje que vais a presentar, si hay una limitación de espacio, todo aquello que no quepa debe referenciarse si va a utilizarse como material auxiliar. Eso lo explicaré en la próxima sesión, que irá acerca de recursos didácticos, materiales, metodología y demás. Entonces he preferido dejar todo eso para una única sesión, que será la próxima. Y bueno, pues ya os explicaré cómo referenciar todo lo que no quepa. Pero, por ejemplo, si podéis meter una rúbrica a modo de ejemplo, pues podéis decir que análogamente se realizarán los siguientes instrumentos de recogida, de valoración, y lo ponéis. ¿Dónde más pueden ir las tablas? Pues en anexos, como os he dicho. Cuidado los defectos de forma, me lo he puesto en rojo como recordatorio. Las tablas, para que sean tablas, deben tener al menos 3 columnas y estar relacionadas de izquierda a derecha en horizontal. Mucho cuidado con eso. Y ya que estamos con los defectos de forma, pues recordaros que si tiene que ser Times New Roman o tiene que ser Arial, hacer una revisión, que ya habréis visto, me imagino, mi vídeo de YouTube, en el que especifico cómo se puede mirar si el texto de vuestra unidad, de vuestra situación de aprendizaje, está en Times, está en Arial, o si hay algún Calibri por ahí que no esperáis y que esté metido. Esta es un poquito la idea de dónde pueden ir las tablas resumen. Bueno, y una vez que se ha explicado todo lo anterior, ahora se entiende mejor la tabla. Imaginaos, llegamos a el apartado 8, que puede ser el 9, si lo cambiáis de orden, una idea original. Fijaos, con todas las ideas que os he dado, después de ver este vídeo, de cada 10 personas, no va a haber 2 personas que hagan lo mismo. Ese es mi gran secreto. Hay gente que me dice, no, pero tú consigues que la gente haga una propuesta personal diferente, totalmente diferente. Es que ni siquiera la gente a la que preparo hace 2 propuestas iguales. Porque fijaos si os estoy dando opciones. Poner la tabla aquí, poner la tabla allá, ponerla en este lado, en este otro, cambiar el 8 por el 9, ponerlo en anexos. Hay diferentes opciones. Bueno, pues después de explicar todo lo dicho anteriormente, podéis imaginaros que llegamos a esta tabla y ponemos la matrícula objetivo de aprendizaje OA 12.1. ¿Por qué en la tabla puedo poner OA? Porque yo en el apartado 2 o 3, según hayáis cambiado el orden por las competencias específicas, que podría ser el 2 o el 3, he puesto objetivos de aprendizaje entre paréntesis OA. Los objetivos de aprendizaje son la concreción de los objetivos de etapa, teniendo en cuenta las competencias específicas seleccionadas para la unidad, bla, bla, bla. Como pone entre paréntesis OA, yo ya puedo utilizar OA y el tribunal debe saber que es objetivo de aprendizaje. Como los he definido y los he numerado, OA 12.1, distinguir, reconocer, pues que siguiendo la taxonomía de Bloom, lo primero es conocer, reconocer, distinguir, diferenciar. Después, contenidos saberes básicos, pues si los he definido como SB 12.1, mejor que C 12.1. Pues yo ya lo he definido, lo he enumerado, ya está puesto aquí. Si hay alguna notación en vuestra comunidad autónoma que deje claro cuál es el contenido de vuestro nivel al que estáis haciendo referencia con una matrícula inequívoca de la legislación, mejor emplear ese. Competencias específicas, lo mismo. Competencias clave, lo mismo. Yo pondría las específicas porque de izquierda a derecha van a ir mucho mejor relacionadas con los criterios de evaluación y pondría entre paréntesis la sigla de la competencia clave. Las sesiones también las ponéis. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Aquí evidentemente pues puede haber una sesión que se logren 2 objetivos.
pues unís celdas o separáis según sea necesario. Y luego ahí, después de todo lo que hemos visto, pues tiene que ser un montón de cosas. Actividades, por supuesto a las actividades hay que darles nombres con muy pocas palabras, pero que quede claro lo que va a hacerse. Es decir, por ejemplo, introducción a la neurodidáctica, introducción a la salud, introducción a las matemáticas saludables, introducción al viaje, introducción tal. Muy claro lo que es. Por ejemplo, la sesión 3, presentación del reto, vamos a conocer al alumnado del instituto. Introducción del reto, vamos a realizar medidas en contextos rurales, lo que sea. Que quede claro cuál es la actividad, pero también tenéis que poner la manera de hacer el refuerzo y la ampliación. Puede haber actividades específicas de refuerzo y ampliación o puede haber actividades incluidas en el modelo DUA. Eso se puede poner ahí también o se puede poner al lado en metodología y agrupamientos y recursos. ¿Qué situación de aprendizaje? ¿Qué producto final? ¿Qué actividades de evaluación? Todo eso. Y luego en el lado derecho del todo, pues especificamos estas tres variantes que definen claramente cuáles son esas actividades. Consejo. Esto tiene que ser un mantra. Una y otra vez decir lo mismo. Situación de aprendizaje, que quede clarísimo el título. 2, 3 palabras, cuantas menos mejor, cuanto más marketing mejor. Que quede muy claro y sea muy rimbombante. Producto final, lo mismo, que quede clarísimo qué es lo que el alumnado tendrá que hacer, entregar, exponer al finalizar la situación de aprendizaje y que se evaluará. También las actividades con nombres, lo mismo, clarísimo. Gráfica de las moscas en verano. Pues está clarísimo, si hay una actividad que se llama gráfica de moscas en verano, pues todo, o moscas en verano, pues ya sabemos todo el mundo la actividad que es. Entonces, bueno, pues que en la medida de lo posible esta tabla tendréis que ir haciendo ajustes para que quepa todo, emplear el máximo de texto posible, el mínimo de abreviaturas, el mínimo de matrículas, pero evidentemente hay que usar matrículas, hay que usar abreviaturas porque si no, no va a caber. De todas maneras, para aquellas comunidades donde no haya que entregar material, o sea, donde se pueda entregar material auxiliar con contenido curricular, podéis pedir permiso al tribunal de esta misma tabla con todo el texto en formato pues A3, A2, A1 bien grande, podérselo facilitar al tribunal para que vean toda la relación de todos los elementos y todos los elementos curriculares de la unidad. Bueno, ¿y la rúbrica dónde debe ir? Pues debe ir en el apartado de procedimientos de evaluación o debe ir en anexos. También podría ir ahí. No voy a ser más pesado, ya me imagino que os habrá quedado muy claro que bueno, pues que en estas rúbricas deben aparecer relacionado con ese grado de desempeño, ese nivel de desempeño, bueno, pues la competencia específica que se está evaluando y su relación con las competencias clave. Bueno, ¿y qué tarea os queda para casa o qué tareas? Pues nada, tenéis que ir elaborando el guión de la defensa, esa página en horizontal que sería un esquema un poco ampliado en un principio, aunque luego iríais quitando de cómo quedará la pizarra al final. Es el momento de hacer la tabla que integre todos los elementos y de hacer las rúbricas o ir haciendo alguna rúbrica, ir elaborando los apartados vistos hasta ahora de la situación de aprendizaje de la unidad y bueno, pues el libreto todavía no, porque en la próxima sesión veremos recursos didácticos, materiales, metodología, agrupamiento y eso tiene muchísima relación con el material auxiliar que entregaréis al tribunal. Entonces esta sería un poco la propuesta de lo que podéis ir avanzando y por supuesto ya se va acabando las vacaciones y hay que empezar a tope y bueno, me estáis preguntando bastante, pero me gustaría que me preguntarais bastante más porque eso es señal de que vais avanzando.